Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Acuario. Les doy la bienvenida a su canal Alelía Astral. Los invito a suscribirse y activar la campanita ya mismo. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo, es muy fácil. Debes ver el video completo y así conocer los requisitos para participar. Además, así apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Quiero contarte que también ya tenemos lecturas privadas personalizadas de pago. Es una videollamada de 1 hora en la cual puedes preguntar todo sobre esa personita especial, sobre el trabajo, sobre lo que desees. Vamos, nuestros datos de contacto para ello están en el primer comentario y recuerden, son solo para lecturas de pago. Vamos a realizar el día de hoy una lectura con muchísimo amor para ti, mi querido amigo de Acuario. No tiene fecha específica para escucharse, no tiene sexo, género e identidad a quien va dirigido. Y si no resuena, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar, ¿ok? Bueno, si no conoces tu ascendente, en el primer comentario también te dejé un link para que tú mismo puedas consultar el tuyo. Bueno, siempre es importante que escuches ambos, de tu signo solar y tu signo ascendente, para que la lectura sea completa en tu caso. Empezamos con una lectura general, luego pasamos al amor y luego a la economía. Y si tienes una petición especial de oración, quiero que en este momento la dejes en los comentarios y con todo el amor oraré por ti. Te dice: no faltes a tu palabra. ¿Qué es eso, querido Acuario, que has prometido? ¿Será empezar a cuidarte y amarte a ti mismo? ¿Será ser un poco más amable contigo? Quizá perdonar, soltar. Pero eso que tanto te prometiste, tienes que empezar a cumplirlo por ti, más que por otras personas, por ti, para que hagas las cosas bien por ti. ¿Listo? Tu segundo mensaje te dice: el día de hoy hallarás tu luz interior. Siento que algunos de ustedes están en una posición en la cual es importantísimo que coloquen como prioridad también esa parte, digamos, espiritual, esa parte de encontrarse, esa parte de estar ustedes como personas allí. Así que, de verdad, a trabajar mucho en su luz interior. Ustedes sabrán el motivo por cual el universo les está diciendo: siempre ponen a los demás por delante, y es momento de que ustedes mismos coloquen su prioridad como su vida. ¿Listo? Y también este último mensaje te dice: en estos días muchas personas van a estar allí súper atentos, con los ojos encima de ti, para ver cómo reaccionas ante una situación. Así que ten muchísimo cuidado, por favor, con las reacciones que vayas a tener, amigo de Acuario. Si tú crees que el universo siempre actúa a tu favor o actuará a tu favor en esa situación, escribe "hecho está" en los comentarios. Vamos a pasar a la parte del amor. Estas son iniciales de personas con las cuales podríamos estar viviendo una situación importante durante estos días, ¿vale? Puede ser la inicial del nombre, del apellido, la M, la C, la L. Puede ser la inicial de la forma como le digan, la G y la T. Bueno, vamos a pasar entonces a la parte del amor. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones ya mismo. Vamos a ver qué se viene para Acuario en el amor. Esa primera parte es para todos aquellos que tienen, que en este momento están solteros, que tienen un espacio en su vida en la cual no salen con nadie, ni extrañan a nadie, ni sienten nada por nadie.
pero necesitamos ver qué les depara el destino y qué se viene, ¿ok? Me dice, estás haciendo un trabajo súper importante de colocarte en paz contigo mismo, de colocarte en paz con los demás, de colocarte en paz con el pasado, y eso el universo lo está viendo, ¿sí? Era algo que te debías desde hace mucho tiempo, era algo que es necesario para que puedas progresar y para que futuras relaciones sean de una manera diferente, no como la relación que acabaste de pasar o que terminaste hace un tiempo, sino para que sea una relación llena de comunión, llena de entendimiento, llena de comprensión. Me dice aquí que en próximas relaciones, desde un inicio dejes las cosas claras, porque ese ha sido un problema que has tenido en relaciones pasadas. Desde un inicio habla acerca de las intenciones, de lo que quieres, todo, exactamente todo, para que luego no te estés llevando sorpresas. Además, tómate el tiempo de conocer a la gente, me dice aquí. Finalmente, es bueno que siempre busques relaciones que sean constantes y estables, que ya estuvo bueno de relaciones de sube y baja, de relaciones de montañas rusas en las cuales unos días estabas bien, otros días había interés, unos días desinterés. Entonces me dice, si empiezas a ver este tipo de señales o de banderas rojas en personas con las cuales vayas a tener relaciones, mejor huye de ahí. Ese es el consejo que te da si estás soltero, si aún no has iniciado una relación. Vamos a ver qué se viene para los amigos de Acuario que tienen una conexión especial o de amor con alguien. Puede que estén juntos o separados, puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante o la ex. ¿Ok? Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esta persona especial. Y ahora concéntrate y en tu mente di el nombre de esta persona y el tuyo juntos. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué quiere, qué se aproxima para esta conexión. Qué buena carta esta. Quiero que me cuenten si vieron el eclipse y si hubo algún tipo de ritual o qué hicieron o durmieron. Bueno, vamos a ver qué signo nos aparece en nuestro radar. Aquí vemos un Tauro, más Tauro, muchísimo marcado por estos signos de tierra, de pronto Capricornio. Vemos aquí también un Leo, pero muy marcado por Tauro. Puede ser el signo solar, el signo ascendente o en Venus de esta persona. Bueno, ¿qué siente? Miren que nos sale esta carta y esta carta me representa acerca de una persona que se siente sorprendida por los sentimientos que ha desarrollado hacia ti. Es muy probable que de entrada como que no se esperaba estar sintiendo todo lo que está sintiendo a tu lado, pero bueno, lo ha ido construyendo, lo ha ido digamos como edificando poco a poco en su corazoncito, y más que eso, Acuario se lo ha ganado a pulso. Buenas cosas, miren qué buenas cosas aquí. ¿En qué está pensando? En el cambio. Yo veo que es alguien, aquí hay dos cartas de sorpresa, es alguien que digamos ha sentido una transformación en su vida desde que tú estás allí, ha sentido un cambio maravilloso. Y eso me parece bonito, me parece bueno porque a veces el amor es así, nos toma por sorpresa, nos llega de la persona que uno menos espera. Y aquí yo veo a alguien que está intentando organizar su vida para poder estar bien contigo. Siento que quizá llegaste en un momento en el que habían muchos obstáculos o cosas difíciles por las cuales esta persona no puede estar bien contigo, y ahora está pensando en este cambio importante que debe realizar para poder estar bien a tu lado.
Bueno, eso por un lado. Se auguran buenas cosas, buenas cosas. Miren que nuestra primera carta en nuestra fila de qué se viene es la carta de la fortuna, de la buena suerte. Entonces llegan buenas cosas a esta conexión, llegan buenas cosas a esta relación de ustedes dos como pareja. Veo que aquí quien va a tener un poquito de dudas vas a ser tú. No sé por qué vayas a tener las dudas, pero pues sí es como importante que sepas de entrada que esta persona pues no tenía planeado, sí, es cierto, enamorarse, pero pues ya está enamorado, sí, y ya está pensando organizar su vida para poder estar bien contigo. Te recomiendo mucha estabilidad. Veo que se viene una etapa de búsqueda muy intensa de esa persona hacia ti, especialmente si están en contacto cero o tú le has dicho no, solo como amigos. Veo que hacia ti llega bastante búsqueda de parte de esta persona y esto te conviene, definitivamente te conviene porque siento que es de las primeras veces en las que Acuario no va a tener que estar yendo detrás de alguien, sino que esa persona va a estar detrás tuyo. Aquí vuelve y nos marca Tauro y me dice, es importante que en esta conexión que desarrolles con esta persona no haya dependencia emocional, que también te mantengas ahí al lado de tus amigos y que no estés ahí. También que te dejes guiar mucho por tu intuición y que aproveches esta relación para que tú descubras que en una relación no es necesario que esa persona se vuelva el centro de nuestro universo, sino que dejemos fluir las cosas. Bueno, súper importante, mi querido amigo, eso. Vamos a ver qué más nos clarifica el tarot del día de hoy. Veamos qué clarifica. Y me dice solución de problemas en armonía. También me marca el signo Aries para algunos de las parejas de ustedes. Y me dice, es necesario cuando tenemos un problema dejar de arreglar las cosas o por las malas o dejándose de hablar. Solución de problemas en armonía. Y te marca ser muy prudente con lo que compartes sobre todo en redes sociales, acerca de tu relación, porque está la carta de la envidia. Así que mucho cuidado, porque la mala vibra de los demás definitivamente sí nos afecta. Vamos a ver qué se viene para la parte de lo económico, para todos aquellos que están sin trabajo. Me dice el universo, yo he mirado y he escuchado tus oraciones. Yo sé que estás pasando momentos difíciles, pero mi mano siempre va a estar allí para ayudarte. ¿Sí? Si tienes ese proyecto o ese sueño, inicia con poquito, que poco a poco vas a ir escalando, pero por favor inicia. Para todos los que tienen trabajo o un emprendimiento, mucho cuidado con los rumores durante estos días relacionados a jefes, compañeros de trabajo, empleados, clientes, porque no prestes oído, porque podrías estar, digamos, incurriendo como en juzgar mal a alguien por esto y esto afectar el ambiente laboral y con esto la productividad. Número de la suerte, número 76. Cuídate mucho de rumores y de estar escuchándolos o de prestarte para ello. A ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte. Ya te voy a contar los premios y los requisitos. Los premios son una lectura privada y estar conmigo en nuestros en vivo. Y los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video y escribir cuál es el regalo que esperan para esta Navidad y muchas bendiciones. No olviden compartir este canal con sus amigos y escucharnos en lista de reproducción. Bendiciones.